Vivir en Santi Spíritus, en el centro de Cuba, supone tener un acceso directo al patrimonio. Estamos rodeados constantemente de obras monumentales, de un espíritu que tiene más de 500 años, tanto en Santi Spíritus como en Trinidad, la otra villa que conforma ese gran entramado cultural de nuestro territorio. Hoy les voy a proponer un diálogo muy especial. Vamos a conversar con Anaí Gómez, que es la directora provincial de Patrimonio en Santi Spíritus. Estaremos juntos, café por medio. Bueno, bienvenida a Café por Medio, Anaí Gómez. ¿Gómez? Hernández. Anaí, ingeniera química, graduada en museología, directora provincial de patrimonio, pero eres una mujer que ha transitado en el mundo del patrimonio, desde trabajar en un museo hasta llegar hoy a tu responsabilidad. Comencemos por una pregunta básica, ¿espirituana o no? Espirituana. Pero las raíces tuyas, ¿dónde están? Bueno, son raíces obrero-campesinas. ¿Por qué? Mi mamá era hija de campesinos medios, y mi papá era hija de obreros. Mi papá es de Manicaragua, Villa Clara. Y mami bien montañoso, además. Sí, y mami de aquí de la Amistad de Sasa del Medio. De Sasa del Medio. Oye, algo que me llama la atención, ¿cómo es que tú llegas a la química? A ver, es algo complicado. ¿Por qué? Realmente, cuando yo estaba en el pre, para serte sincera, no tenía mucha vocación por ninguna, en este caso por ninguna carrera, por ninguna especialidad. Sabía que me gustaban las lenguas, es decir, me gustaban los idiomas. Siempre fui muy buena en la parte de la física, la química, la matemática, es decir, en estas asignaturas. Y realmente cuando llegó 12 grados nunca supe qué pedir. Me quedé así y empecé a preguntarles a mis amigas qué es lo que iban a coger. Ajá. Unas me dijeron farmacia, otras medicinas. Yo estaba claro que la biología y esta rama sí no era de mi agrado. Y otras me dijeron ingeniería química. También la formación vocacional no fue buena. Al pre iban gente explicando y realmente pedí ingeniería química pensando que era trabajo de laboratorio. Yo incluso visité aquí varios laboratorios en la provincia, buscando a ver maneras de trabajar, cómo se trabajaba, qué se hacía, pero siempre fue trabajando en laboratorios. Y la ingeniería química es una ingeniería industrial. Realmente empecé equivocada, como dice el dicho. ¿Y comenzaste con el pie izquierdo? Con el pie izquierdo. Cuando yo empecé en primer año y en segundo año y empezaron a hablarme de tanque, de bombas, de tubería, yo me decía sentada en el aula, ¿y yo qué hago aquí? Ajá. Pero fuiste a la papelera de Jatibonico recién graduada. Sí, recién graduada no, ya en tercer año empezamos de práctica. Las primeras prácticas las hice en la papelera. A ver, el trabajo es bonito porque tú empiezas a ver desde una paca de papel al terminar y ver hecho una bobina o una hoja, a ver, el proceso te llama la atención, es una cosa bonita. Hice mis primeras prácticas allí. Estuvimos tercer y cuarto año, y ya en cuarto año también ya tuvimos que hacer unas tesinas. Y entonces ya me pasé para el Central, también quería en el Central Uruguay, quería ver otras posibilidades también, o decir, otras aristas desde la misma ingeniería química. Pero hay algo que me llama la atención, y es que evidentemente esas prácticas en la papelera de Jatibonico te servirían después como museóloga, porque tú te especializas en papel, en restauración de papel. O sea, ¿le cogiste amor a ese mundo? A ver, no, eso ya fue casual. O también fue casual. Eso es algo casual. Alabado. Cuando yo me gradué, empecé a trabajar en la agricultura. Ajá. En un departamento de investigación de la agricultura. Y más o menos al mes de estar graduada, me viene a ver el jefe de recursos humanos de aquí de Cultura, de la Dirección Provincial de Cultura, y me dice que en patrimonio iban a abrir un área que era de laboratorios. Es decir, hoy el Centro de Patrimonio tenía el antiguo CENCREN, que era el Centro Nacional de Conservación y Restauración, tiene laboratorios, hay ingenieros químicos, hay biólogos, hay de varias especialidades. Y entonces me viene a ver para si yo quería formar parte de estos laboratorios que se iban a hacer. Cuando empezamos a preguntar, en Trinidad ya había un equipo de restauración viejo y se habían especializado en pintura mural. Y en patrimonio ya estaba trabajando Paula Betancourt,
que también era una persona que llevaba desde los inicios del patrimonio, es decir, que se creó el Centro Provincial de Patrimonio, y Paula era restauradora de pintura Caballete. Y entonces se nos pide, sí, en este caso, desde el jefe del equipo de restauración, que era Roberto Villós, pues buscar otra especialidad que no fueran esas dos especialidades. Y realmente me encanté por el papel, me gustó. Me enamoré mucho en el primer curso que fue un curso de carteles, me enamoré de los carteles, hoy vivo todavía enamorada de los carteles. Ajá, pero dicen que el papel es de lo más difícil de restaurar que hay. Sí, a ver, el papel realmente lleva mucha técnica, lleva mucho estudio, porque las tintas, sobre todo, el papel lleva un lavado, el papel lleva a fijar la tinta y realmente también es de lo que conocemos hoy lo menos conservado. Hoy pues, nos podemos dar cuenta que en nuestros almacenes y todo, por ejemplo, un libro necesita hojearse, necesita limpiar hoja por hoja. Eso hoy no lo hacemos. Por lo tanto, es muy susceptible al ataque, en este caso de insectos, al ataque del mismo polvo que tenemos a veces en los lugares, y el deterioro es muy grande. A pesar de que tenemos un patrimonio en papel a nivel documental que es tremendo. Hoy en Santi Espíritus, sí, realmente, y en Cuba en general. A ver, hoy hay una política de la protección de la memoria histórica, sí, sí, pero no siempre estuvo. Y realmente hoy las condiciones de conservación más difíciles son en este caso la del patrimonio documental y la del patrimonio desde el punto de vista patrimonial, sí, porque patrimonio documental va a ser todo, pero desde el punto de vista patrimonial, es decir, de exponentes patrimoniales, hoy es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué es lo más, digamos, que recuerdas de esa etapa de tu vida en cuanto a restauración? Es decir, ¿qué documento restauraste que te llenó de orgullo y que todavía hoy sabes que está ahí porque estuvieron en tus manos? Bueno, yo realmente adoré esa etapa. A pesar de que mi carácter es bastante papilado, como digo yo, que soy una gente que no puede estar mucho rato en un mismo lugar, adoré la restauración de papel. Sola en un lugar, ponía mi música, me sentaba y me podía pasar horas y horas y horas trabajando allí, y eso me relajaba, que eso era una maravilla. Ahí se restauraron algunos documentos de la casa natal, de Serafín Sánchez, que son papeles, en este caso son documentos importantes porque eran cartas de Máximo Gómez, fueron cartas de Martín, que se restauraron. Y del Museo Provincial se restauraron algunas cartas de libertades de esclavos, algunas tenencias de tierra. A ver, realmente la restauración de papel lleva mucha preparación. ¿Y no te daba miedo tocar esos documentos porque estabas tocando la historia de este país? Para serte sincera, prácticamente en los 2 primeros años, lo único que hice fue conservar. Hasta que yo no fui por lo menos a 3 o 4 cursos, no me sentía en condiciones de entrar a restaurar un documento. Y había muchas veces que algo no podía o no salía y tú podías de todas maneras entonces revertir el proceso que estabas haciendo. La restauración de papel es muy noble cuando no intervienes directamente, cuando no haces una intervención muy drástica, ¿ven? El papel. Y realmente aquí nosotros hicimos algunas intervenciones, pero casi siempre fueron intervenciones nobles. Fueron nobles. Ahora, pero gracias a eso y a esas intervenciones nobles están ahí los documentos, por suerte. Sí. Y está la memoria que ha quedado para la historia también, ¿no? De todo eso. Anaí, sin embargo, hoy no se restaura papel en Santi Espíritus. No, hoy no tenemos restauradores de papel. Porque, a ver, la realidad de todo esto, tuvimos gente que se preparó en la restauración de papel, pero no contamos hoy con ningún material para restaurar. Es decir, hay cosas específicas que son para la restauración de papel. Es decir, la metilcelulosa, por ejemplo, no la tenemos. El papel japonés no lo tenemos. Es decir, hoy realmente la restauración es una especialidad difícil y muy cara. Y hoy, por ejemplo, para papel no tenemos nada. ¿Y capital humano? Sí tuvimos preparación. Hoy tenemos, pero no tenemos. A ver, en la provincia hoy hay más de 5 graduados de la licenciatura en conservación y restauración. Y en Trinidad sí tenemos capital humano. En Trinidad hay un equipo de restauración hoy de más de 15 personas que trabajan incluso con estudiantes y personas preparándose. Pero en papel no pueden, es decir, no pueden asumir, a pesar de que sus tesis, sí hemos realizado tesis que son en papel, pero no podemos asumirla porque no tenemos recursos. Es preferible no hacerlo. Es decir, nos quedamos hoy en la parte de eliminar polvo, de conservarlos en lugares que tengamos que puedan ser posibles, que no tienen que estar climatizados o algo,
pero que lo tenemos, y estamos haciendo de todas maneras un estudio, ahora con todo lo del programa de la memoria histórica, porque desde el país lo que se va a priorizar son los archivos, es decir, se le va a dar la posibilidad a los archivos de la tecnología de la digitalización, de los conservadores, de los restauradores, climatización. Pues entonces lo que estamos haciendo es un estudio. Sí, además es un proceso y es una inversión grande. Sí. Es una inversión grande. Vamos a hacer una pausa y voy a regresar para seguir conversando con Anaí Gómez, que es la directora provincial de Patrimonio, pero también es museóloga, ingeniera química. Es una persona que a todas luces pues está muy vinculada al patrimonio. Hace muchísimos años la ha dedicado, no te voy a preguntar la edad porque eso no vale, pero ha dedicado su vida justamente al patrimonio. Enseguida vuelvo. Anaí Gómez, mi invitada de hoy, directora provincial de Patrimonio en Santi Espíritu. Estamos café por medio a través de Quinta Estudio, también a través de Escambray. Puede buscarnos en www.escambray.cu, que estamos en su canal de YouTube, además de nuestro canal de Quinta Estudio de la Dirección Provincial de Cultura en Santi Espíritu. Anaí, toda vez que tú eres la directora provincial de Patrimonio, tú hiciste un camino primero como restauradora, conservadora en los museos, y después empezaste a asumir responsabilidades administrativas. ¿Eso, digamos, que te frenó tu desarrollo como museóloga? No, a ver, cuando yo empiezo en la Dirección Provincial de Cultura, es decir, en Patrimonio, yo tuve un periodo de 6 meses de preparación en el Museo Provincial. Es decir, después es que ya empiezo como restauradora, pero tuve 6 meses primero trabajando allí. Y ya cuando empiezo, en este caso, a trabajar ya en el museo, pues ya venía con una preparación previa. A ver, fue muy duro el choque porque entré con una restauración, con un mantenimiento constructivo total del museo, que lo que hice fue prepararme en esa otra parte. Sé lo que es eso, me tocó también. Bueno, esa parte que realmente no la tenía, llegué pero bueno, esa preparación previa me sirvió. Hay una anécdota graciosa y que no la digo mucho, por cosas de la vida, casualidades de la vida. Ajá. Yo fui miembro de un club de museo, fíjate, cuando estaba en la primaria, de un círculo de interés de museo. Como que estaba en tu camino. En el Museo de Arte Colonial. Ahora, al cruzar de los años, uno dice, es verdad, a veces, es que mi camino estaba allí. Yo siempre fui deportista, fíjate, yo siempre estuve en áreas deportivas. Sin embargo, en 6º grado, yo estaba aquí en el Palacio de Pioneros, y yo era de un club de museo, en el Museo de Arte Colonial, hacía visitas dirigidas, la sala de música era mi sala, es decir, la sala con la que yo me preparé, y al cabo de los años, fíjate, llegar de pronto a Patrimonio, a un museo, y uno se siente y dice, pero la vuelta que da la vida. Esto estaba en mi camino. Estaba en tu camino. Ahora, vamos a hablar de patrimonio espirituano. Santi Espíritu es una de las regiones de Cuba que más rico patrimonio tiene. Son 17 museos, si no me equivoco. 17 del Ministerio de Cultura. Ajá. Y bueno, tenemos otro, el de Topes de Collante, serían 18. 18. Más los sitios históricos. Más todo un patrimonio que está incluso fuera de la institución, que es privado, o pertenece a empresas y entidades y que ustedes tienen la responsabilidad de preservar. Eso entraña una responsabilidad tremenda porque estamos en una provincia que tiene, primero, una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y además de otros títulos que tiene en el caso de Trinidad, tiene además la ciudad de Santi Espíritu, que igualmente que Trinidad comparten, digamos generacionalmente, una misma vida, ambas ya van por los 508 años, pero tiene además un entramado histórico que va desde las montañas, los lugares más inhóspitos de la montaña, hasta los llanos más espléndidos como puede ser en Yaguajay, con su memorial, que es un sitial importante de la historia contemporánea cubana. ¿Cómo lograr que todo eso funcione? Y funcione bien. Bueno, es muy difícil realmente. A ver, la provincia tiene lo que no tiene nada en Cuba, tiene 2 villas, como tú decías anteriormente, y tenemos hoy todo tipo de turismo, es decir, lo mismo nacional que internacional. Hoy tenemos el patrimonio natural, el patrimonio de playa, o el turismo de playa puede ser, y el de ciudad, es decir,
tenemos mucha riqueza. Pero como tú mismo dijiste anteriormente, tenemos la declaratoria de ciudad, en este caso de Trinidad, como ciudad artesanal y ciudad creativa. Pero tenemos un patrimonio musical riquísimo también que hay que trabajar. Que es Trinidad y el Valle de los Ingenios, para decirlo bien. Sí, el patrimonio de la humanidad es Trinidad y el Valle. Por eso es que recoge también patrimonio natural, aunque Topes de Collante también tiene parte de este patrimonio natural. A ver, es muy difícil en el sentido de que lo primero que hay que trabajar es la concientización de lo que tenemos. Y es lo que hoy más nos ha costado. Concientizar de que Trinidad es una ciudad riquísima en patrimonio, que ya lo hemos ido logrando poco a poco con la oficina y con todas estas declaratorias, pero todavía nos falta en muchos lugares esa concientización. Y tenemos, como tú decías anteriormente, el llano de Trinidad, de Yaguajay, disculpa, pero en Yaguajay tenemos mucho más. En Yaguajay está el Parque Nacional Caguanes, en Yaguajay tenemos las cuevas, en Yaguajay tenemos ahora mismo Florifauna trabajando en varios recorridos. Tenemos varios recorridos en otros lugares aquí, más todos los museos que te decía, las extensiones y los monumentos y sitios. A ver, la manera de restaurarlos, de conservarlos, de promoverlos, depende mucho de los tenedores de cada uno de los lugares. Y en este caso desde Patrimonio, lo que hemos intentado es trazar políticas para lograr primero la concientización, porque si no lo concientizamos, no lo protegen, ni somos capaces de conservarlo. Después de lograr de alguna manera que el partido y el gobierno, las organizaciones que tienen que ver hoy, que son decisoras, pues nos ayuden con presupuestos para los mantenimientos de estos lugares. Y sobre todo los gobiernos locales ahora. Ahora que van a tener mucha responsabilidad con el patrimonio, con ahí una ley nueva que ahí tenemos. Vamos a llegar después. Y también tenemos que lograr que la comunidad, fíjate que es lo más importante, en este caso es la comunidad, más que nada, tiene que concientizar lo que tenemos. Porque hoy es desde la comunidad de que tenemos que lograr este trabajo que estamos haciendo de promoción, este trabajo de protección. Cuando la comunidad sabe lo que tiene, no te deja prácticamente que tú intervengas. Y entonces ellos son los propios promotores culturales de lo que están allí, ellos son los propios conservadores, ellos son las personas que hoy van a estar vinculados a este turismo que estamos logrando, a esta manera de promover, de comunicar el patrimonio, fíjate. Porque hoy se ve el patrimonio desde los museos. Hoy realmente el patrimonio no se ve desde otros lugares. De Museo de Colonial, sí, Museo sí, Provincial, hoy o el Museo de Arqueología. Museo, la gente no concientiza. A ver, los edificios, es lo más lo que la gente ve, los centros históricos. Fíjate, el patrimonio musical, hoy estamos empezando a ver algo del patrimonio musical, porque ya la parte artesanal, sí, Trinidad hoy ha trabajado mucho con la parte artesanal y hoy se reconoce. Hoy estoy vestido de trinitario, como diría alguien. Pero realmente, hoy no nos damos cuenta. Mira, por ejemplo, la parte del patrimonio oral, hoy es poco tratado. Y realmente es una riqueza enorme. Lo que se conoce como inmaterial. El patrimonio inmaterial. A ver, hoy hay una política que se está trabajando más con todo lo que es tradiciones, con todo lo que es el patrimonio inmaterial. Porque, a ver, el patrimonio material o el patrimonio inmueble, que era este que estábamos trabajando, que tiene que ver con los edificios, con los monumentos, ya la gente lo reconoce. Es decir, hoy la gente sabe de alguna manera lo que es. Pero el patrimonio inmaterial hoy no está bien reconocido. Igual que el patrimonio natural. Se está trabajando mucho con el patrimonio natural también, porque realmente hay una gran riqueza natural que hoy no estamos explotando. Que además estamos en una provincia privilegiada al respecto. Sí, que era lo que te explicaba Tiene varias reservas naturales. Que no tenemos en casi todos los municipios, se puede explotar el patrimonio natural, porque a veces el patrimonio natural no tiene que ser una declaratoria, algo declarado. Hay muchos sitios, muchos senderos que se pueden explotar hoy, inclusive el trabajo hoy con el trabajador por cuenta propia, con las MIPYME, con los proyectos de desarrollo local. Exacto. Pero es como una tarea pendiente todavía eso. Sí. Realmente hoy nos falta mucho por trabajar todavía con el patrimonio. Hoy el patrimonio en materia de protección, en materia de trabajo, que era lo que te explicaba, se está desarrollando fundamentalmente desde los museos. ¿Y a qué se debe eso? ¿A falta de concientización colectiva? ¿A falta de políticas de promoción de ese patrimonio? ¿O a que hay dejadez por parte de los territorios en cuanto a asumir que tienen toda una riqueza que pueden explotar? ¿A qué se debe? A ver, yo creo que hay un poquito de todo, que era lo que le decía. Para comenzar, sobre todo debemos trabajar desde nuestras propias instituciones culturales. Hoy hay una política que hay que trabajar con los proyectos. Es decir, hoy es una realidad. No podemos seguir pensándonos que los gobiernos nos van a dar todo.
Es decir, lo primero que tenemos que concientizar todos somos los mismos trabajadores del patrimonio, que hoy los gobiernos no nos van a dar todo, y que hay que buscar otras formas de gestión dentro de la misma territorio también, porque a veces nos pensamos que todo va a llegar, no, dentro del mismo territorio tenemos que buscar otras maneras de trabajar en conjunto, ya te explicaba, con TCP, con otras empresas, con MIPYME, con otras personas o con otras entidades. Y falta mucha concientización desde nuestras instituciones para empezar, hasta, estamos hablando en este caso, de decisores que realizan. Hoy por suerte hay una política de país de trabajo con el patrimonio, es decir, de seguimiento, en este caso al patrimonio, como decía, documental, a los monumentos amenazados. Al más alto nivel, porque es bueno que la gente sepa que es al más alto nivel esta preocupación, es decir, un asunto de gobierno, la propia Presidencia de la República le dedica mucho tiempo a esto, el presidente. Sí, hoy realmente el programa de la memoria histórica lo dirige el presidente. El presidente de la República. Y desde el Comité Central se está trabajando hoy con todo lo que tiene que ver con los monumentos amenazados, que tiene que ver, ya te digo, con el patrimonio inmaterial, fíjate. Pero realmente falta mucho por trabajar, Carlos. Nosotros mismos a veces, lo que te explico, no concientizamos. A ver, desde una casa particular hoy, como decía yo, los mismos propietarios, a veces piensan que tiene que venir alguien a hacer el trabajo y no se dan cuenta. Mira Trinidad cómo se integró tan bien a todo este entramado del patrimonio. Desde una casa hoy tú puedes promover tu patrimonio natural. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando, porque ahí quiero llegar en los últimos minutos. Estamos Café por Medio conversando con Anaí Gómez, como digo, ingeniera química, que muchas personas desconocen esto, museóloga, directora provincial de patrimonio en Santi Espíritus en la actualidad. Yo regreso enseguida. Estamos hoy Café por Medio desde Quinta Estudio, también a través de Escambray en su canal de YouTube, brindándole este encuentro con Anaí Gómez, museóloga, ingeniera química, lo dije al revés ahora, pero museóloga sobre todas las cosas, directora provincial de patrimonio en Santi Espíritus. Anaí, cuando terminábamos ahorita el otro segmento, tú me decías de que a veces la gente no concientiza que su propia casa es también un sitio patrimonial en un lugar como Santi Espíritus. Aquí estamos rodeados de patrimonio por todas partes, es decir, tenemos el puente sobre el río de Edao. Yo creo que quizás tenga eso que ver, pienso, con que se ha publicitado más estos patrimonios, como es el puente sobre el río de Edao, en el caso de la ciudad de Santi Espíritus, el teatro principal, que lo que le queda de histórico es la fachada, o el Museo de Arte Colonial, o el Museo Provincial, o por supuesto la iglesia parroquial mayor. Y se ha descuidado la promoción respecto a ese otro valor del patrimonio. A ver, vamos a empezar desde una política. Realmente necesitamos primero empezar a cuidar, por supuesto, el puente, claro, el son los museo símbolos. Y eso. A ver, por eso es tan importante el trabajo comunitario. Porque cómo tú le llegas hoy a todas las personas que estamos, si no es con el mismo trabajo comunitario. A ver, hoy sí hay los medios de difusión, hoy tenemos la televisión, pero a veces todo el mundo en su mismo quehacer diario, a veces no lo ve todo. Pero el trabajo comunitario sí es muy importante. Es en ese trabajo comunitario donde descubrimos qué tienes en tu casa, donde te explico cuál es la importancia de lo que tú tienes. A ver, hay una actividad en el Museo de Arte Colonial que a mí me gusta mucho, que es una actividad donde las personas traen al museo algo que para ellos tiene un valor sentimental. Yo viví eso en el Museo Provincial cuando fui director y es fabuloso lo que puedes conseguir. Exacto, porque es algo, a ver, que a veces no tiene valor patrimonial, pero tiene un valor histórico o un valor sentimental, donde tú ya te vas dando cuenta de la importancia de lo que tú tienes. Anaí, en Cuba hay una ley de protección del patrimonio, incluso una ley que se está revisando en este momento. Y se está revisando porque yo creo que incluso la que está vigente aún no se respeta del todo. ¿Por qué hay tanto desconocimiento de esta ley? Eran leyes de 1977, sí, claro. También son leyes que, como son del patrimonio, realmente son leyes poco tratadas, poco, en este caso, divulgadas. La ley 1 es una ley que habla sobre todo del registro de bienes, que es el encargado de registrar tanto a particulares como a entidades estatales todos los bienes, pero no se cumple al 100%. Sí, porque es bueno aclarar algo. Por ejemplo, en una entidad donde hay un sitial histórico, por ejemplo, que esté declarado y esté reconocido como patrimonio, es responsabilidad de esa entidad su conservación y preservación.
Sí, pero además puede tener buscar bienes, asesoría. sí, pero puede tener bienes patrimoniales. Hoy tú puedes tener lo mismo, Obras en de este arte. caso, obras de arte, puedes tener lampistería, puedes tener en la parte de muebles. Documentos. Y todo eso es obligatorio declararlo. También hay, ciertos recelos por parte de los particulares porque creen que al registrarlo, esto pues se va a volver en su contra, porque entonces yo voy a saber que tú tienes o que tú no lo vas a poder vender. Realmente la ley no dice eso. La ley lo que dice es, eso es tuyo, no es mío. Yo lo que quiero es ayudarte porque mañana ocurre cualquier cosa y por un convenio que hay, incluso con la Interpol, pues desde que a ti se te pierde algo, o en este caso hay un robo o algo, inmediatamente se activan todas las aduanas del país y se activa incluso la Interpol. Entonces después hay una ley 23, que era la ley de museos, que también fue cuando se crearon las 10 instituciones básicas, que eso es de los años 80, es decir, son leyes... Principio del 80. Exacto, entonces después se hizo una ley 106, hace poco, que se reguló un poco lo de los museos, y bueno, esta se actualizó mucho más en el trabajo. Y está la ley 2, que es la ley de monumentos, con el decreto 55, que te regula más bien el estado de quién es el dueño, cómo se conserva, pero no tenía la ley, por ejemplo, nada que te hiciera protegerlo desde el punto de vista legal. Estaba muy noble la ley en ese punto y se lo dejaba todo prácticamente a planificación física. Hoy esta ley nueva que hay es una única ley y lo incluye todo. Inclusive esta ley viene mucho más enriquecida con todo lo mismo que hemos trabajado. Y ahí contendría monumentos. Todo. Es una todo. ley única que lo trae todo. Anaí, ¿te arrepientes alguna vez de haber estudiado química? No, no me arrepiento. A ver, ya te digo, si tú me vuelves a pensar, a lo mejor cogería una licenciatura en química o algo, pero pensaría, por ejemplo, si no hubiese trabajado en patrimonio, que me enamoré totalmente del patrimonio, así que no me puedo arrepentir. La química te dio esa suerte. Sí. Además, la química me gusta, vamos a hablar claro. ¿Qué es el patrimonio para Anaí? A ver, el patrimonio... ¿O qué significa patrimonio para Anaí? Para mí es todo. A ver, es una fuente de conocimiento, es una fuente de placer, es, darme cuenta, como te decía anteriormente, de la importancia que tiene las raíces de uno, que uno a veces no tiene no se da cuenta a veces de la importancia que tiene lo que te enseñaron tus padres, del lugarcito ese donde tú viviste, y esto hoy te da un enriquecimiento personal, fíjate, y profesional, que... no sé, que te enamora, es que te das cuenta de que te enamora. La gente entra a trabajar al patrimonio, la gente dice, no, eso no me gusta, pero la gente entra y te das cuenta que se quedan. Se retiran desde el patrimonio. ¿Regresarías a estar en un museo tranquila, en un local, restaurando, escuchando música? Sí, me encantaría. ¿Te encantaría? Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Habrá otros momentos para seguir conversando café por medio. Gracias, Anaí.